20 años han pasado ya desde que se lo conoce. Hay varios temas que son de él, que son adorados por públicos de Uruguay y del mundo, por supuesto. Papá, cuéntame otra vez, es uno de esos, uno de los que lo identifica. Se presenta el 13 y el 14 de junio en el Sodre y tenemos el placer de recibir en Uruguay y en Vespertinas a Ismael Serrano. ¡Bravo! ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Placer recibirte, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Te bienvenido. estamos haciendo el seguimiento. Llega. Bienvenido. Perdón. No, por favor. ¿Cómo andás? Bien. Bienvenido de acá para allá. Bienvenido. Esta Sí. es tu copa. Gracias. Por si querés hidratarte. Muchas gracias. ¿Cuándo llegaste? Llegué a Uruguay, llegué ayer, pero es una visita fugaz porque nos vamos dentro de un rato, porque seguimos la gira por Argentina antes de los conciertos. A Mar del aquí. Plata es que van, A Mar del ¿no? Plata, A Mar del sí. Plata. Sí. Venís con la gira de 20 años, Hoy es Siempre, Sí. que es un disco doble y además un DVD, Sí. que cuenta tu historia y tiene canciones nuevas también. Y bueno, y es... en un lugar leía que es como un mapa de tus 20 años como artista, de alguna manera, y que ese mapa también de alguna manera es un mapa de la España de estos 20 años. Bueno, ¿Sentís eso? ¿Sentís que sí, tus podría. canciones cuentan la sociedad española? de alguna Me manera? encantaría que pudiera ser así. Quiero decir, yo si un extraterrestre un día bajase al planeta Tierra y te tuviese que explicar cómo ha sido la España de los años 70, de los años 60 hasta los 90, le pondría toda la discografía de Serrat y entendería perfectamente cuáles han sido nuestras inquietudes desde lo político a lo sentimental, ¿no? Entonces pensar que quizá a lo mejor de alguna manera, si tuviera que explicarle cómo ha sido estos 20 años, pensar que mis canciones podrían ayudarle a entender cómo ha sido la España de estos últimos 20 años, pues me enorgullecería, claro que sí. No sé si están así, pero me parece que quizás sea la labor del cantautor, ¿no? O quizá ese sea lo bonito del cantautor, que es capaz de hablar no ya solo de lo que le pasa a él sentimentalmente, sus encuentros y desencuentros, sino también de los anhelos colectivos, de ese relato colectivo que entre todos construimos, ¿no? Ismael, ya que estás hablando de esto, si te parece vamos a compartir un tape para que aquellos que quizás no están muy al tanto puedan entender cuál es la situación que se está viviendo ahora en España y después hablamos de esto. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Así, anunciaba la presidenta del Congreso que Pedro Sánchez se convertía en el nuevo presidente del Gobierno de España. Nada más terminar la votación, Rajoy se acercó a Sánchez y lo felicitó. Antes de la votación, Mariano Rajoy afirmó que acepta como demócrata el resultado de la moción, pero no lo comparte. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. ¿Estabas allá la semana pasada? No, me pilló aquí. Estaba a este lado del océano, pero bueno, muy pendiente de todo lo que está ocurriendo, claro. ¿Y cómo te tomaste toda esta situación tan repentina? Bueno, es que quizá no sea tan repentina. El proceso de la Gürtel, de las corrupciones en torno... Eso, vamos a explicar que hubo un proceso judicial en el que el PP quedó involucrado en toda una red de corrupción y que eso fue lo que hizo que terminara Rajoy siendo censurado en el Parlamento. Sí. Que asumiera un presidente que no es muy conocido, o casi No, nada. no es que no fuera conocido, es que la historia de Pedro Sánchez es complicada porque le echaron hasta de su partido y luego regresó, elegido por la militancia, y ahora ha sido investido presidente. Entonces es verdad que ha sido como, wow, han pasado muchísimas cosas, pero es verdad que el desmantelamiento, por así decir, la decadencia del PP como institución es algo que se viene viendo, ya en Madrid se ha visto, no es el único caso, en este caso lo que pasa es que han condenado al tesorero y el juez ha confirmado que existía una caja D en el PP y demás, pero los casos de corrupción
son una avalancha que diariamente inunda las portadas de los periódicos, ¿no? A eso se le suma un descrédito por parte de todas las instituciones políticas que pilotaron la transición, que viene sobre todo desde el 15M, del movimiento de los indignados. Entonces, digamos que son tiempos de efervescencia, ¿no? Surgen nuevos liderazgos, nuevos partidos políticos. Las encuestas, por ejemplo, revelan, no solo las encuestas, sino el propio Parlamento, pero más aún las encuestas sobre el voto de los españoles y de las españolas, lo que dice es que el bipartidismo ha terminado. Entonces, bueno, no te pilla tan de sorpresa el hecho de que se cayera el gobierno de Rajoy, era un descrédito absoluto, ¿no? Porque, bueno, porque no hay más que ver las noticias de los periódicos. Y yo creo que están pasando cosas interesantes también, en tanto en cuanto, como digo, están surgiendo nuevos liderazgos políticos, gente joven que no viene de la política, de repente accede a los parlamentos, hay gobiernos municipales. Como Podemos, Podemos, por ejemplo. Tú apoyaste la campaña de Podemos, ¿no? Sí. Cuando arrancó Podemos. Sí, yo hice campaña con ellos y... ¿Y seguís creyendo en ellos después de que, porque en el camino, digamos, hubo cosas? Por ejemplo, que no me sale el nombre ahora, ¿cómo es el? ¿Pablo Iglesias? Que Pablo Iglesias se compró una mansión de 600.000 euros, que tiene relación con Cuba. Se compró una casa, Con Venezuela también. Y luego, claro, es que ese es el problema. El problema es que hay como no sé cuántas sentencias hay ganadas por Pablo Iglesias y por Podemos, donde se desacreditan todas las informaciones que han salido sobre Venezuela, donde dice que Podemos está financiado por Venezuela, algo que es ilegal, que un partido político esté financiado por un país extranjero es algo absolutamente ilegal. Y cuando se le ha acusado a Podemos de ese delito, ha presentado la querella correspondiente y las ha ganado, no está demostrado. O sea, que Entonces, sigues creyendo en él. yo sigo creyendo, no se trata solo de creer en él, que también, sí, yo creo en Podemos, sino creo en Podemos como proyecto que a día de hoy representa el cambio y el anhelo, sobre todo de la gente más joven, que son los eternamente excluidos a día de hoy. O sea, durante la crisis el desempleo entre los más jóvenes era del 50%, entre los menores de 23 años. Los jóvenes son los que están sufriendo los peores contratos, la precarización laboral a la que estamos asistiendo. Tienen los peores contratos, los peores salarios, y son ellos los que les están dando el protagonismo a Podemos. Entonces, sí, en ese sentido sí estoy esperanzado sobre todo con la participación de tanta gente joven en política, que viene a refrescar un poco el panorama, que era un tanto aburrido. Y hablando de gente joven, ¿qué te parece el nuevo presidente español? No, el nuevo presidente tiene que demostrar ahora que realmente se representa un cambio, ¿no? Porque hablaba un poco de cómo el 15M, la crisis económica lo que reveló es un déficit democrático, sobre todo mucha gente joven lo entendió así, y de repente todas las instituciones que habían pilotado y que habían participado durante la transición se ven en crisis. Es decir, no solamente le pasa al PP, le pasa a la Corona, le pasa a los medios de comunicación convencionales y le pasa también al PSOE. El PSOE también está en crisis porque ha perdido una gran credibilidad por parte de su propio electorado, no ya del conjunto de la sociedad. Entonces ahora Pedro Sánchez tiene que dar respuesta no ya solo al conjunto de los españoles, sino sobre todo a su propio electorado, que quiere un PSOE socialista y de izquierdas y tal, y ese es el reto que tiene. Ahora está nombrando los ministros y habrá que estar pendiente de cuál es su propuesta. A mí me llamó la atención que fue la primera vez que un presidente asumió sin símbolos religiosos, sin Biblia. Algo que no sin debería ser crucifijo. noticia en un estado confesional como es el español, ¿no? No debería ser noticia, debería ser algo absolutamente natural. Pero bueno, nos dice también un poco de cómo se vive la política y cómo está la política, cómo hay un desfase entre lo que vive la sociedad civil, que tiene asumido el hecho de que la religión tiene que estar apartada del Estado y demás. Bueno, que es difícil en un país como el nuestro, en el que gran parte de la educación pública está en manos de religiosos, donde se sigue impartiendo clases de religión, el Estado está pagando a profesores de religión, la religión católica se imparte en las escuelas públicas con dinero público. Entonces, claro, cosas que demuestran que hay un desfase entre lo que la sociedad civil demanda y vive y lo que está en las instituciones públicas y en la política en muchos aspectos. Ismael, ¿y qué pasa con los artistas? Porque también en estas semanas hubo algunas complicaciones, con censuras, como el caso de Evaristo Páramos, el ex vocalista de la Polla Records, que insultó a la Guardia Civil. También se habló del caso del rapero, de Valtonyc, porque sus letras también injuriaban de alguna manera a la monarquía. ¿Vos en algún momento te has sentido censurado o
¿Cómo lo ves? No, yo la verdad es que no puedo decir que si me he sentido censurado no ha sido no, de hecho el problema, lo que yo creo que pretenden sentencias como esta es que los artistas modulemos el mensaje y nos autocensuremos, tengamos mucho cuidado. O sea, ¿cómo puedes decir, o sea, acabas de decir que un muchacho que hace rap ha sido condenado por injurias a la corona, por decir que los Borbones son unos ladrones? O sea, ¿cómo puede condenarse a alguien a la cárcel? Porque convengamos que podíamos plantear un debate en torno a la libertad de expresión, ¿no? Cuáles pueden ser los límites, cuáles no. Pero el hecho es que a gente, dentro de un contexto artístico, está expresando su rabia, está haciendo su crítica política, con la que podemos no estar de acuerdo, ¿no? Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que dicen. Bueno, pero se supone que esa es la libertad, ¿no? Que uno debería tener. ¿Es verdad que España, digamos que está como en el puntal con referencia a otros países en esto de censurar a los músicos? Bueno, eso dicen algunos organismos internacionales. No creo que sea tan así, porque es verdad que existen países en los que la libertad de expresión está mucho más restringida, además, pero que es un problema en España, que estamos viviendo un retroceso. Es que me remite a la dictadura. Bueno, absoluta. Es que yo creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con que hay una de las cosas que tiene que revisar Pedro Sánchez y que se ha comprometido a revisar es la ley Mordaza, que a Evaristo precisamente le sancionan, le multan precisamente en cumplimiento de la ley Mordaza por faltar el respeto a la autoridad y demás, que es algo... ¿Qué es la ley Mordaza? Contanos un poquito así. Bueno, la ley Mordaza es una ley que promueve el Partido Popular, que restringe las libertades en ese sentido, sobre todo eso, para proteger, que surge fundamentalmente a raíz del 15M, cuando los jóvenes empiezan a tomar las plazas, se rodea el Congreso de los Diputados, la gente se manifiesta, y precisamente para parar un poco... Es lo que ellos entendían, el PP entendía como excesos, crea una ley que es bastante restrictiva en cuanto a derechos, ¿no? A Evaristo por insultar a la policía en un escenario, que no está muy claro si fue en un contexto, si fue en una canción, si fue el público, si fue él, le sancionan y demás. Bueno, son leyes que lo que pretenden, yo creo que tiene que ver con eso, con que se está tratando de restringir las libertades públicas en un momento en el que la sociedad civil asume un protagonismo que hasta entonces no había asumido, y luego con que hay una generación que no entiende lo que son las redes sociales y no entiende que no... Ahora, Ismael, vos sabés que yo te estaba escuchando y varias veces hablabas de esta sociedad que está efervescente, de los jóvenes, ¿no? Y me remitía un poco a tu canción, a Papá Cuéntame Otra Vez, que habla del Mayo francés, que ahora se hicieron 50 años. Y vos ya en esa canción decís que esa revuelta, esos momentos no sirvieron de mucho porque no los escucharon, digamos. Y fue como una derrota, ¿no? Y hay varias notas que se le hicieron a Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rojo, que llevaba un poco adelante de todo esto. Y que él también hace un poco de autocrítica, digamos, en el sentido de diciendo, bueno, se derramó mucha sangre y todo fue un combate que en definitiva no sirvió para nada. ¿Qué pasa hoy? Bueno, porque está esa efervescencia. ¿Cómo lo solucionan? Ya, sí, yo creo que... Mira, yo efectivamente tengo una canción que se llama Papá Cuéntame Otra Vez, que habla de todo eso y que hago el reproche del relato de nuestros padres. Y yo creo que es cierto que mi generación no ha sido capaz de construir un relato propio, como el que tenían nuestros padres. Ni qué decir tiene con esa épica merecida de alguna manera, ¿no? También porque se vivieron momentos muy jodidos, muy difíciles. Vamos a decir que tiene 44 años. Yo tengo 44 ¿no? 44 años, Ismael, para saber de qué generaciones estamos hablando. Más o menos. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahora sí hay gente joven, lo decía en España, ¿no? Que sí está escribiendo su propio relato. Que está tratando de asumir el protagonismo que le corresponde, empujado por una situación de emergencia como la que le toca vivir. O sea, se ve abocado a un futuro de incertidumbre y da un paso adelante para hacerse notar y para que su voz sea escuchada. ¿Hacia dónde va? Pues no lo sé, no sé. ¿Qué será? Nuestros hijos nos reprocharán, nos contarán un Papá Cuéntame Otra Vez porque no fuimos capaces de generar el cambio, pues quién lo sabe. Probablemente sí nos canten ese Papá Cuéntame Otra Vez porque probablemente sea ley de vida. Pero y decime una cosa, ahora que pasó el tiempo, todas las cosas por las cuales tú venís luchando desde hace tiempo, ¿son las mismas desde hace esos 20 años ahora? Pensando musicalmente hablando también. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, por desgracia, sí. Por desgracia quiero decir... ¿Por qué no cambiaron? Porque... Hombre, es que yo creo que hemos vivido un retroceso. De cuando yo tenía 20 años ahora, hay cosas que eran impensables. ¿Y estos jóvenes que vos decís que van a subir al poder ahora, vos crees que van a saldar esas diferencias, que lo van a lograr? Me gustaría pensar que sí. Es que cuando yo tenía 20 años, a nadie se le ocurría decir que el estado del bienestar era insostenible. Que claro. Es un discurso ahora que está muy presente en la política. Claro. Primero porque es falso. Porque el estado del bienestar se construye en una Europa en ruinas, después de una Segunda Guerra Mundial que devastó el continente. Y sobre esas ruinas se construye un estado del bienestar. O sea, fuimos capaces en esas condiciones y ahora,
con el nivel de desarrollo en el que vivimos, no es sostenible. Evidentemente es un discurso político que no responde a una realidad, sino a unos intereses muy particulares. Eso era impensable hace 20 años, como era impensable que metieran a un chaval en la cárcel por expresarse, porque rap y punk ha habido siempre y se han dicho barbaridades siempre y no han metido en la cárcel, como era impensable que se hicieran, no sé cómo decirte, contratos por hora. A día de hoy están los jubilados en la calle, los pensionistas en la calle, mi padre, gente muy mayor, movilizándose diariamente. O sea, ocurre el nivel de pobreza infantil en España. Es verdad que la realidad, porque muchos uruguayos, argentinos me dicen, no, pero nada que ver, nosotros la crisis no la vemos, no la veis porque sigue existiendo ese estado del bienestar. Porque, por ejemplo, los pensionistas, los abuelos eran los que han estado sosteniendo a muchas familias en las que todos sus miembros han quedado en el paro, ¿no? Con sus pensiones. El estado del bienestar, España permite eso, ¿no? Pero que el ascensor social no solamente se ha detenido, sino que está bajando, es un hecho incuestionable. Ismael, vamos a dar paso a un segmento que se llama el ping-pong, en donde vamos a pimponear justamente distintas cuestiones de la vida, así rápidamente. Soy muy malo, en el ping-pong. No, ¿qué te enoja? Como podéis ver, no sé sintetizar. No importa. ¿Qué te enoja hoy? Intentémoslo. Me enoja... ¿Qué me enoja? Me enojan muchas cosas, ¿no? Me enoja la injusticia, me enoja la resignación. ¿Qué te conmueve? Me conmueve el hecho de que la gente sea capaz de emocionarse con la lucha y la tragedia ajena y sea capaz de jugársela por otros. Eso sí, eso ocurre, ¿no? También te reconcilia con el mundo. El cantautor trovador, ese como Silvio Rodríguez, como tú, Sí. ¿tiene vigencia hoy? Sí, claro, siempre la va a tener. Siempre va a haber un muchacho, una muchacha que agarre la guitarra y haga la crónica social y sentimental del mundo que le toca vivir. Siempre va a existir. Sí. Con tus canciones, ¿pensás que lográs algún cambio en la sociedad? Pues quizás sea vanidoso pensar eso. Yo creo que de lo que se trata es de hacer canciones que hagan compañía, que no es poco. Sentirse acompañado en los momentos difíciles te hace sentir más fuerte y capaz de cambiar las cosas. ¿Y con quién te falta cantar? Pues no lo sé. La verdad es que he cumplido unos cuantos sueños, porque he cantado con Serrat, con Silvio, con Sabina, con Luis Eduardo Aute, con Mercedes Sosa. Me falta cantar, no sé, no lo sé, con Víctor y Ana. No, con Víctor he cantado. Bueno, con Ana, entonces con Ana. Está pensando en Ana, ¿no? Que no he tenido esa oportunidad. Con Ana Belén, entonces. Sí. Qué divino. Qué buen dúo, sí. Salado. Del 1 al 10, ¿cuánto queda de ese cantor de bares de hace más de 20 años? Del 1 al 10. ¿Cuánto queda? Del 1 al 10. Pues quedará 8, digo yo. Lo que más te gusta de Uruguay, ¿qué es? Lo que más me gusta de Uruguay es, claro, es que todo lo que diga uno a partir de esa pregunta va a parecer como a falso, ¿no? A tal, pero me gusta la cercanía de la gente, ¿no? Es una ciudad, Montevideo, me resulta una ciudad amable y la gente también me parece cercana. Me parece muy buena gente, de verdad, lo digo de verdad. Bueno, ¿y qué artista uruguayo recomendás? Bueno, yo he tenido la suerte de coincidir y de crecer en los mismos bares de Madrid que Jorge Drexler, con el que Suponíamos. sí, hemos tenido Era una cantada. muy buena relación y hemos coincidido en multitud de ocasiones, así que bueno. Nada. Jorge. Este es un guiño que no lo necesitas, pero igual te tiramos así la pelota para que metas el gol. El público uruguayo es... Puntos suspensivos. Completá. Maravilloso. Es increíble. Claro, bueno, aparte que es cierto, tampoco va a decir uno otra cosa, ¿no? Pero es verdad. Contanos con qué nos vamos a encontrar el 13 y el 14 en el Sodre. Bueno, pues... Ya no es ping-pong, podés extenderte tranquilo. Disfrutá de la respuesta. No te reprimas. Bueno, vamos a hacer repaso de toda mi carrera, vamos a incluir también canciones nuevas, voy a rendir homenaje a músicos que me han influido y a mí yo creo que tengo una vocación frustrada, que es que nunca me han llamado para hacer un musical y poco a poco voy construyendo el mío. Pero haber sabido. Sí, me encantaría, pero yo creo que ya no me van a llamar. Pero cómo no, ¿Sí, tú siempre hay crees? tiempo, por supuesto. Bueno, Hay lanzamos. papeles para todas las ciudades. Claro, y sí, Olvídate. lo que no sé si luego yo estoy a la altura de los papeles, pero bueno, en cualquier caso, tiene como una puesta en escena muy teatral, me gusta mucho contar historias. A mí me gusta mucho, yo hablo, a veces demasiado,
en los conciertos y me gusta contar historias. Y porque me gusta pensar el concierto como un relato también, Claro. ¿no? Sí, Como pero a una la gente historia. le gusta eso. A mí me Claro. gusta cuando el artista se comunica Sí, con... a mí también. Vos decís conmigo. No hay digo nada más conmigo. lindo que los Sí, cuentos. Pero con claro, uno, cuando sí. yo he ido a recitales que son tan fríos que no nos dirigen la palabra, apenas saludan, vos decís, ay, ¿será que le importa que esté acá? Realmente, ¿En a mí me ha serio? pasado alguna vez que he ido a ver a Dylan, por ejemplo, que no dice, no da ni la hora, es como... Y me acuerdo una vez que recibió una ovación brutal porque se despidió con un buenas noches, que fue conmovedor y no abrió la boca y tal, y echas en falta un poco decir, estamos aquí. Sí, a sí, mí me claro. gusta mucho Claro. el diálogo como espectador, lo disfruto y luego sobre todo también lo disfruto sobre el escenario. Bueno, ya saben, para conversar, para escuchar al señor Ismael Serrano, para conversar con él, el 13 y 14 de junio. No, prometo no ponerme tan denso como me he puesto esta noche en los conciertos, que me No, pongo un poco espeso, ¿no? No, para no, vos no sabés el problema que tenemos los comunicadores cuando No. viene alguien y son monosílabos. En mi No, caso no, es al no, revés, no. el problema es ¿Viste la para canción que de me Drexler? calle. Rema. Sí, sí, sí. Remamos. Nos encanta porque el protagonista sos vos, por supuesto. Y nos encantó recibirte Mil como gracias, siempre. fue un Muchas placer gracias. recibirte. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Ismael Gracias. Serrano. Un gustazo. El 13 y 14 de junio aquí en Uruguay.